En una caverna ancestral perdida entre montañas escarpadas, habitaba un hombre que había perdido la vista años atrás. Su única ocupación consistía en elaborar cuerdas con destreza extraordinaria, las cuales vendía a comerciantes y pastores que transitaban por aquellos parajes remotos. Durante una noche silenciosa, escuchó la voz de una mujer que lo llamaba desde la entrada de su refugio rocoso. No había percibido sus pasos acercarse cuando una voz misteriosa preguntó si deseaba recuperar la luz nuevamente. El hombre ciego inquirió sobre la identidad de la visitante. Ella lo observó detenidamente y respondió ser una mujer capaz de devolverle lo que le había sido arrebatado. El artesano de cuerdas, desconfiado, le advirtió que si era una hechicera, debía continuar su camino, pues no tenía tiempo ni dinero para tales asuntos. La misteriosa visitante aclaró que no practicaba magia alguna ni buscaba riquezas, sino que poseía el conocimiento para restaurar la visión si él así lo deseaba. Intrigado por la propuesta, el hombre preguntó cuál sería el precio por tal milagro. La condición era simple pero extraña. Debía desposarla, sin indagar jamás sobre su procedencia o familia. El ciego, sorprendido por tan peculiar petición, cuestionó qué motivos tendría una mujer para casarse con un invidente que habitaba en una cueva sin poseer riqueza alguna. Ella explicó necesitar un compañero que no hiciera preguntas sobre la noche ni escudriñara en las sombras. Después de reflexionar brevemente, el hombre concluyó que no tenía nada que perder si ella decía la verdad, por lo que aceptó la propuesta. La mujer se acercó, colocó sus manos sobre los ojos del ciego y murmuró palabras incomprensibles, instruyéndole que permaneciera inmóvil hasta el amanecer, sin abrir los párpados hasta escuchar nuevamente su voz. El hombre aguardó pacientemente durante toda la noche con los ojos cerrados. Al llegar el alba, escuchó su susurro indicándole que abriera los ojos. Al hacerlo, su visión había regresado completamente, permitiéndole contemplar la luz después de años sumido en tinieblas. Miró a su alrededor incrédulo, pero la mujer había desaparecido. Solo escuchó su voz a la distancia, prometiéndole que había cumplido su palabra y que regresaría esa misma noche. Si esta historia te está fascinando tanto como a mí, no olvides darle me gusta al video para que más personas puedan descubrir estos relatos increíbles que nos mantienen al borde del asiento. Al caer la noche, la mujer retornó según su promesa, ataviada con una túnica negra que solo dejaba visible su rostro. Se sentó junto a la entrada de la caverna mientras el hombre la contemplaba. Para su asombro, descubrió que poseía una belleza extraordinaria, contrario a lo que había imaginado durante su ceguera. La mujer le recordó que había cumplido su parte del trato, restaurando su vista, por lo que él debía honrar su compromiso. Antes de proceder, el hombre intentó averiguar si pertenecía a la raza humana. Ella le recordó que no había prometido sinceridad absoluta, sino únicamente que él no haría preguntas. Le advirtió que si deseaba conservar la luz, debía dejar lo que habitaba en la oscuridad en su lugar correspondiente. El hombre guardó silencio, extendió su mano hacia ella y aceptó sus términos. Celebraron su unión sin testigos ni ceremonias formales, pues ella consideró suficiente el compromiso mutuo de palabra. Desde ese momento, la mujer vivió con él en la caverna, atendiendo sus necesidades como cualquier esposa dedicada. Sin embargo, ocasionalmente se ausentaba durante las últimas horas de la noche, regresando antes del amanecer. Cuando él preguntaba sobre sus salidas nocturnas, ella evadía las respuestas. Con el paso del tiempo, fueron bendecidos con 3 hijas hermosas que no mostraban peculiaridad alguna. Las niñas llenaron la caverna de vida y alegría que él nunca había experimentado, haciéndolo sentir acompañado por primera vez. No obstante, algo pequeño pero persistente lo inquietaba. Al despertar durante la madrugada, no encontraba a su esposa junto a él, y ocasionalmente percibía un susurro sutil cerca de la entrada,
como si alguien saliera silenciosamente para regresar antes de que él abriera completamente los ojos. Inicialmente intentó ignorar estas observaciones, pero gradualmente una sensación opresiva se apoderó de su corazón y la desconfianza comenzó a interrumpir su descanso. Durante una ocasión, falleció un anciano respetado de la aldea cercana, y su funeral se realizó durante la noche. Cuando el hombre acompañó el cortejo fúnebre al cementerio, recibió una sorpresa desconcertante. Divisó a su esposa entre las tumbas sin comprender qué la había llevado allí a esa hora. Al percatarse de que la había visto, ella se desvaneció como si nunca hubiera estado presente. Tras el entierro, al regresar a su hogar, las dudas comenzaron a infiltrarse en su mente. Esa noche decidió no dormir y vigilar sus movimientos. Cuando llegó la oscuridad, simuló estar dormido manteniendo los párpados cerrados. Sintió cómo ella se levantaba silenciosamente, se envolvía en su túnica negra y se marchaba sin producir sonido alguno. Esperó unos momentos antes de seguirla furtivamente entre las montañas. Durante el trayecto, observó algo que casi le hizo perder la cordura. Sus pasos no tocaban el suelo, sino que caminaba suspendida en el aire. La siguió sin poder creer lo que presenciaba, hasta que ella tomó un sendero que nadie transitaba durante la noche, deteniéndose finalmente en el cementerio. Se ocultó tras una roca cercana para observarla, mientras su corazón latía violentamente. La vio inclinarse sobre una sepultura reciente, colocar las manos sobre la tierra y murmurar palabras ininteligibles. El suelo comenzó a moverse como si alguien excavara desde el interior. El sepulcro se abrió y ella descendió al interior. Se acercó cautelosamente hasta el borde de la fosa abierta y al mirar en su interior, recibió el impacto más terrible de su existencia. La observó dentro de la tumba, inclinándose sobre el cadáver, hundiendo las manos en su pecho para extraer algo que inmediatamente comenzó a devorar. Los ojos del hombre se dilataron de horror, mientras su cuerpo temblaba incontrolablemente. Retrocedió un paso y las piedras casi se deslizaron bajo sus pies, pero ella no se percató. La escena superaba la capacidad de resistencia de su corazón, pero permaneció inmóvil sin respirar ni pensar, únicamente observando lo que ninguna mente podría aceptar como realidad. Súbitamente, ella giró la cabeza, dirigió su mirada hacia él y lo contempló fijamente. Ella exhaló un grito de terror y salió precipitadamente, corriendo alejándose del cementerio hacia las montañas sin voltear hasta desaparecer de su vista. El hombre regresó a la caverna sin poder asimilar lo presenciado, sentándose sin saber si había sido un sueño, una pesadilla o la cruda realidad. No sabía si ella era un genio, una hechicera o un demonio, pero tenía la certeza de que no pertenecía a la humanidad. Ella no regresó a la caverna desde aquella noche. Al amanecer, cuando salió a inspeccionar los alrededores, encontró un pequeño paquete envuelto sobre una piedra junto a la entrada. Al desenvolverlo, descubrió una nota que decía: «Tus hijas son mi responsabilidad. No preguntes ni me busques, pues si el secreto se revela, el pacto se romperá». Transcurrieron días sin ver su rostro ni escuchar su voz, dejando únicamente a las tres pequeñas que no comprendían la situación, despertando con un padre confundido y una madre ausente. Con el tiempo, se dedicó a criar a sus hijas en soledad. Ellas eran inocentes, sin mostrar característica alguna heredada de su madre, y a pesar de sus temores, las amaba profundamente, tratando a cada una como si fuera lo más preciado que le quedaba en el mundo. Sin embargo, la tranquilidad no perduró. Ocasionalmente escuchaba pasos, y a veces le parecía sentir una respiración cálida pasar junto a él. Una noche, mientras las niñas dormían, observó humo filtrándose a través de una grieta en la pared de la caverna. Al acercarse, descubrió que lo que había considerado una simple fisura en la roca
era en realidad un pasaje estrecho. Ingresó cuidadosamente, arrastrándose por el conducto hasta que se amplió, encontrándose en una pequeña cámara. En el centro había una piedra negra tallada con su nombre, y sobre el suelo yacían restos de tela de una túnica negra idéntica a la que su esposa solía vestir. Retrocedió rápidamente, selló la abertura con rocas y esa noche durmió sentado junto a sus hijas. Al despertar, halló sobre su pecho otra nota que advertía: «No abras lo que no comprendes. Las niñas son una responsabilidad, pero lo que corre por sus venas no te pertenece exclusivamente». Los años transcurrieron mientras las muchachas crecían sin conocer nada sobre su madre. Su padre jamás les reveló detalles, limitándose a decir que había fallecido. Durante una noche lluviosa, escuchó a sus hijas susurrando entre ellas. Se acercó discretamente y oyó a la mayor confesar que todas soñaban repetidamente el mismo sueño. Su madre las llamaba desde la distancia, invitándolas a dirigirse al cementerio para reclamar lo que les pertenecía por derecho. El corazón del hombre se estremeció al escuchar estas palabras. Abandonó la caverna dirigiéndose hacia la aldea en busca de un anciano sabio que conocía, un hombre de pocas palabras, pero gran conocimiento. Le planteó una pregunta hipotética sobre qué sucedería si un hombre engendrara descendencia con una mujer que no fuera humana. El sabio lo observó prolongadamente antes de responder que la sangre nunca desaparece completamente, aunque a veces tarda en manifestarse. Explicó que las hijas descendientes de genios, si conviven entre humanos, revelan su verdadera naturaleza ante la primera pérdida, el primer episodio de ira o el primer encuentro con la muerte. Luego le entregó un agua extraña, sugiriéndole que la probara con ellas, pues si había algo sobrenatural en su interior, se manifestaría. El hombre regresó a su hogar con un temor renovado. Se sentó frente al fuego mientras las tres niñas dormían, contemplándolas extensamente antes de murmurar para sí mismo que si alguna portaba sangre no humana, era imprescindible identificarla. Al día siguiente, colocó el agua proporcionada por el sabio en un arroyo, llevó a sus hijas al lugar y les pidió que se lavaran las manos mientras él recolectaba leña, posicionándose donde pudiera observarlas a distancia. La hija del medio se lavó las manos sin que ocurriera nada inusual. La mayor rió y se salpicó con el agua normalmente. Sin embargo, la menor contempló el agua sin tocarla, retrocediendo un paso y mirando a su alrededor como si alguien la vigilara. El padre comprendió que ella portaba la sangre de su madre y comenzó a observarla más atentamente. Al día siguiente, la hija mayor lo despertó gritando que su hermana menor había desaparecido. Salió a buscarla por los alrededores de la caverna y en todos los lugares posibles sin encontrar rastro de ella. Durante la noche, al regresar preocupado a la caverna, descubrió a la niña durmiendo en su lugar habitual como si nunca se hubiera ausentado. La despertó preguntándole dónde había estado. Ella lo miró sin parpadear y respondió que había visitado a su madre. Él se acercó más y le preguntó cómo era posible si su madre había muerto. La pequeña replicó que su madre no podía morir. El padre quedó sin palabras, incapaz de responder. Esa noche escuchó pasos ligeros dentro de la caverna. Se levantó para seguir el sonido, salió y encontró a la menor caminando hacia el cementerio de la misma manera que había visto hacerlo a su madre. Continuó siguiéndola hasta llegar a las tumbas, donde la observó entrar en un sepulcro abierto. Se detuvo y escuchó su voz diciendo: «Ven, mamá, es momento de actuar». Escaló una roca para observar mejor, pero súbitamente perdió la capacidad de respirar y se desvaneció. Al recobrar la conciencia, se encontraba dentro del sepulcro sin recordar cómo había llegado allí. Salió precipitadamente de la tumba y regresó donde el anciano sabio de la aldea, con la mente llena de preguntas sin respuesta, sintiendo que su existencia ya no le pertenecía,
sino que estaba controlada por fuerzas invisibles. Relató al sabio todo lo que había presenciado y experimentado. El anciano le entregó un libro antiguo para invocar a la mujer y descubrir qué pretendía de él. Tomó el libro, regresó a su hogar, reunió a sus hijas a su alrededor y abrió el volumen con manos temblorosas. Encontró relatos sobre genios femeninos que adoptaban forma humana para convivir entre las personas y procrear descendencia mixta, sobre pactos ancestrales entre genios y humanos y sobre el precio de existir entre ambos mundos. Comprendió que su esposa era una genia y que sus hijas portaban esa naturaleza dual en su sangre. Comenzó a leer con voz trémula, sintiendo una fuerza extraña infiltrándose en su cuerpo. Escuchó su voz en su oído, preguntándole: «¿No te dije una vez que no preguntaras sobre mí ni mi familia? Has violado nuestro acuerdo». Entonces la genia apareció ante él, no como la hermosa esposa vestida de negro que conocía, sino revelando su verdadera forma. Con voz temblorosa preguntó qué deseaba de sus hijas. Ella respondió que las niñas ya no le pertenecían exclusivamente, pues en su sangre existía un pacto ancestral que él debía respetar tal como estaba establecido. Él se acercó preguntando por qué lo había elegido inicialmente y por qué precisamente a él. La genia explicó que buscaba ojos capaces de ver sin cuestionar y un corazón dispuesto a amar sin condiciones. Había encontrado esas cualidades en él, otorgándole la vista a cambio, y ahora debía elegir: vivir con sus hijas tal como estaban o permitir que las acompañara para enseñarles su verdadera naturaleza, sabiendo que con el tiempo se convertirían en genios. En lugar de responder, abrió nuevamente el libro y comenzó a recitar en voz alta. La genia inicialmente rió, pero cuando el hombre continuó leyendo, comenzó a gritar desesperadamente. Un círculo de luz se formó alrededor de las tres niñas. La tierra tembló bajo sus pies y la pared que había sellado previamente se agrietó nuevamente. La genia se transformó en una columna de humo que se deslizó a través de la fisura hasta desaparecer completamente. Luego, la pared se cerró para siempre, sin volver a abrirse desde aquel día. Desde ese momento, la genia nunca más se manifestó, mientras que las niñas recuperaron completamente su naturaleza humana, sin mostrar características sobrenaturales posteriormente. Este relato nos demuestra cómo los secretos del pasado pueden regresar cuando menos los esperamos, y cómo el amor paternal puede superar incluso las fuerzas más oscuras y misteriosas. La historia del hombre ciego nos enseña que a veces el precio de obtener lo que más deseamos puede llevarnos por caminos inimaginables, donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazan de maneras que desafían nuestra comprensión del mundo. El pacto entre mundos diferentes siempre ha sido un tema fascinante en las tradiciones populares. Esta narrativa particular nos muestra cómo los límites entre lo humano y lo sobrenatural pueden difuminarse, especialmente cuando el amor y la desesperación se combinan. El protagonista, en su anhelo por recuperar la vista, acepta condiciones que no comprende completamente, lo que nos recuerda la importancia de considerar cuidadosamente las consecuencias de nuestras decisiones más trascendentales. La figura de la genia representa esa fuerza ancestral que existe más allá de nuestra comprensión cotidiana, una entidad que opera bajo reglas diferentes a las nuestras, pero que, paradójicamente, busca conexión con el mundo humano. Su necesidad de encontrar ojos que vean sin preguntar y un corazón que ame sin condiciones habla de una búsqueda universal, la necesidad de ser aceptado sin cuestionamientos, algo profundamente humano a pesar de su naturaleza sobrenatural. El desarrollo de las tres hijas simboliza cómo la herencia, tanto física como espiritual, puede manifestarse de maneras inesperadas. La menor,
quien porta la sangre de su madre Genia, representa ese puente entre mundos que muchas veces encontramos en los relatos folclóricos, donde los descendientes de uniones mixtas enfrentan el dilema de pertenecer completamente a ninguno de los dos mundos. La transformación final, donde el padre logra liberar a sus hijas de su herencia sobrenatural a través del conocimiento contenido en el libro antiguo, simboliza el poder redentor del conocimiento y la determinación paternal. Es una victoria del amor humano sobre fuerzas que trascienden nuestra comprensión, pero también una pérdida, pues implica el sacrificio definitivo de la conexión con lo extraordinario. Los elementos del cementerio y la alimentación nocturna de la Genia agregan capas de terror psicológico que van más allá del simple miedo superficial. Representan nuestros temores más profundos sobre lo desconocido que habita junto a nosotros, sobre las personas que amamos y que quizás no conocemos completamente, y sobre los secretos que pueden existir en las relaciones más íntimas. La caverna como escenario principal funciona como un útero simbólico, un lugar de gestación donde se desarrolla toda la historia. Es el espacio liminal donde lo ordinario y lo extraordinario coexisten, donde un hombre ciego puede recuperar la vista a través de medios sobrenaturales, y donde una familia puede existir en el equilibrio precario entre dos naturalezas diferentes. El agua especial que revela la verdadera naturaleza de la hija menor representa esas pruebas que la vida nos presenta para descubrir verdades ocultas. En muchas tradiciones, el agua es el elemento purificador que no puede mentir, que revela la esencia verdadera de las cosas más allá de las apariencias superficiales. La resolución de la historia, donde las hijas recuperan completamente su humanidad, sugiere que el amor verdadero y la determinación pueden superar incluso los destinos que parecen escritos en la sangre. Es un mensaje esperanzador sobre la capacidad de elección y transformación, incluso cuando enfrentamos fuerzas que parecen estar más allá de nuestro control. Esta narrativa también explora temas profundos sobre la identidad, la pertenencia y el precio del conocimiento. El protagonista, al ganar la vista, pierde la inocencia. Al descubrir la verdad sobre su esposa, debe enfrentar realidades que hubiera preferido no conocer. Es el eterno dilema humano entre la ignorancia feliz y el conocimiento doloroso. La historia resonará especialmente con aquellos que han experimentado la sensación de que las personas más cercanas guardan secretos profundos o que han sentido que su realidad cotidiana podría no ser tan sólida como aparenta. Nos recuerda que el mundo está lleno de misterios que quizás sea mejor dejar sin explorar, pero también celebra el coraje de aquellos que enfrentan la verdad sin importar cuán perturbadora pueda ser. Si llegaste hasta aquí, suscríbete ahora mismo para más historias que te mantendrán despierto toda la noche. Existía un panadero viudo que criaba solo a 7 hermosas hijas tras la temprana muerte de su esposa. Estas jóvenes desafortunadas crecieron sin el cuidado maternal que tanto necesitaban y por turno se encargaban de preparar el almuerzo durante las ausencias de su padre. Cerca de su hogar vivía una mujer que también había perdido a su marido, quedando sola con su única hija diariamente. Cuando las 7 hermanas cocinaban, esta viuda se acercaba pidiendo prestado un poco de fuego para su hogar. La hija menor del panadero constantemente protestaba ante sus hermanas, diciéndoles que echaran a esa mujer, preguntándose por qué no conseguía fuego en su propia casa y qué pretendía con el suyo. Advertía que si continuaban permitiéndole entrar, algún día se arrepentirían. Sus hermanas mayores la tranquilizaban, argumentando que no había razón para discutir con aquella pobre mujer y que debían permitirle tomar un poco de fuego. Lo que las jóvenes desconocían era que la viuda, mientras fingía tomar algunas brasas del fogón, aprovechaba los momentos en que nadie la vigilaba para arrojar rápidamente puñados de barro entre los platos que contenían la comida del panadero,
Desde la muerte de su esposa, las muchachas preparaban personalmente todos los alimentos, así que cuando el padre encontraba tierra mezclada con su comida, atribuía el problema a la negligencia de sus hijas, sin imaginar jamás que alguien pudiera contaminar intencionalmente sus alimentos. Si te gusta esta historia llena de misterio y magia, no olvides suscribirte para conocer más cuentos fascinantes como este. A pesar de que la comida se arruinaba día tras día, el panadero prefería no reprender a sus hijas. Sin embargo, una tarde decidió observarlas desde la habitación contigua. Vio cómo sus 7 hijas preparaban cuidadosamente la comida y la colocaban cerca del fuego. Entonces apareció la vecina solicitando leña para cocinar. La hija menor la rechazó enérgicamente, cuestionando por qué no guardaba combustible en su casa en lugar de venir diariamente a tomar el suyo, y pidió a sus hermanas que no le dieran más leña. La hermana mayor intervino sugiriendo que permitieran a la pobre mujer tomar la leña y el fuego, ya que aparentemente no les causaba daño, aunque advirtió que si continuaban permitiéndole entrar repetidamente, tal vez algún día les trajera problemas y se lamentarían de su generosidad. Fue entonces cuando el panadero presenció cómo la viuda se dirigía sutilmente hacia donde se preparaba la comida y mientras tomaba la leña, depositaba pequeñas cantidades de barro en cada uno de los platos. El panadero montó en cólera y le gritó, pero cuando ella se presentó ante él, le explicó que había actuado así porque deseaba llamar su atención y conversar con él. La mujer demostró ser muy astuta y lo sedujo con su conversación melosa y encantadora, logrando que se casara con ella. Tanto ella como su hija se mudaron a la casa del panadero, pero la nueva esposa despreciaba profundamente a las 7 muchachas y buscaba deshacerse de ellas, para que su propia hija heredara todas las posesiones y viviera como una princesa en esa espaciosa vivienda. En lugar de agradecer la bondad que habían mostrado hacia ella, la madrastra hizo todo lo posible por convertir sus vidas en un tormento. Ya no les proporcionaba más que migajas de pan y apenas unas gotas de agua, transformando la existencia de las pobres jóvenes en una experiencia miserable y dolorosa. Las hermanas comenzaron a visitar diariamente la tumba de su madre, permaneciendo allí llorando y preguntándole si no veía cuánto sufrían sus hijas y cómo las había hambreado la cruel esposa de su padre. Un día, mientras derramaban lágrimas de pena, descubrieron que junto al sepulcro había crecido un hermoso naranjo repleto de frutos maduros y jugosos. Tomaron algunas de estas naranjas y desde entonces, en lugar de consumir la pésima comida que les servía la madrastra, acudían diariamente a la tumba materna para alimentarse de los frutos de aquel árbol maravilloso. La esposa del panadero comentó a su hija que no comprendía cómo era posible que las 7 muchachas no quisieran almorzar ni comieran nada de lo que les ofrecía. Y, sin embargo, no habían adelgazado ni mostraban signos de enfermedad, sino que parecían estar mejor que nunca. Ordenó a su hija que espiara a las jóvenes para descubrir si alguien les proporcionaba alimento. Al día siguiente, cuando las hermanas salieron hacia la tumba de su madre para comer los frutos del naranjo, la hijastra las siguió y las vio recolectando la fruta. La hermana menor alertó a las demás sobre la presencia de la espía, sugiriendo que ocultaran los frutos para evitar que fuera a contarle todo a su madre, lo cual sería muy perjudicial para ellas. Sus hermanas mayores le pidieron que no fuera tan dura, argumentando que la muchacha no podía ser tan maliciosa como para revelar todo a su madre. Decidieron invitarla y ofrecerle una naranja. Tan pronto como la probó, la hijastra regresó corriendo a casa y le contó a su madre que no era sorprendente que las 7 princesas no comieran la comida que les preparaba, pues tenían acceso diario a un naranjo junto al cementerio del cual se alimentaban. Mencionó que había probado una de esas naranjas y que había sido la fruta más deliciosa que había degustado en toda su vida. La madrastra se enfureció terriblemente al escuchar esto
y durante todo el día siguiente permaneció encerrada en su habitación, diciéndole al panadero que sufría de una jaqueca insoportable. El panadero se entristeció mucho y le preguntó qué podía hacer para ayudarla. Ella respondió que solo una cosa podría aliviar su dolor de cabeza. Cerca de la tumba de su primera esposa crecía un naranjo que él debía arrancar de raíz, hervir sus raíces en agua y aplicar un poco de ese líquido en su rostro, pues ese era el único remedio para su malestar. El panadero arrancó el árbol desde las raíces, tal como su esposa había solicitado, y después de aplicar algo del agua en la que había hervido las raíces del árbol en su cara, ella declaró que su dolor de cabeza había desaparecido y se sentía completamente recuperada. Al día siguiente, las 7 hermanas salieron como de costumbre hacia la tumba de su madre, pero encontraron que el naranjo había desaparecido. Lloraron amargamente por esta pérdida, pero cerca del sepulcro había un pequeño estanque. Mientras ellas derramaban lágrimas, se llenó de una sustancia cremosa que rápidamente se solidificó, formando un pastel blanco y espeso. Al presenciar este milagro, las 7 jóvenes se regocijaron enormemente y comieron de aquel pastel. Esta situación continuó durante muchos días. Cada mañana, las muchachas acudían a la tumba materna y encontraban el pequeño estanque lleno de ese nutritivo pastel. La madrastra cruel volvió a comentar a su hija que no entendía cómo era posible que, habiendo arrancado el naranjo que crecía junto a la tumba de la difunta madre, las jóvenes no se entristecieran y continuaran sin comer la comida que les ofrecía, manteniéndose aparentemente bien alimentadas. Al día siguiente, mientras las hermanas comían el pastel, apareció nuevamente la hijastra. La hermana menor la divisó y advirtió a las demás que la muchacha había regresado, sugiriendo que se sentaran alrededor del borde del estanque para impedir que lo viera, pues si le daban algo del pastel, iría a contárselo a su madre, y eso sería muy desafortunado para ellas. Sin embargo, sus hermanas no encontraron justificación para las sospechas de la menor y, en lugar de seguir su consejo, le ofrecieron a la hijastra un trozo del pastel. Esta regresó inmediatamente a casa y le relató a su madre lo que había presenciado. La madrastra se enfureció tremendamente y envió a varios miembros de su familia para que destruyeran el estanque y lo llenaran de basura. No satisfecha con esto, al día siguiente fingió estar gravemente enferma y al borde de la muerte. El panadero se sintió profundamente apenado y le preguntó si podía proporcionarle algún tratamiento que la curara. Ella respondió que había una sola cosa que podía salvar su vida, pero que sabía que él no la haría. Él prometió hacer cualquier cosa que ella pidiera. Entonces, ella declaró que para salvar su vida, él debía asesinar a sus 7 hijas de su primer matrimonio y aplicar algo de su sangre en su rostro. Al escuchar estas palabras, el panadero se sintió profundamente afligido, pero incapaz de matar a sus propias hijas, salió a buscarlas y las encontró llorando junto a la tumba de su madre. Debido a su incapacidad para asesinarlas, el panadero habló gentilmente con sus hijas y les pidió que lo acompañaran al bosque. Ellas fueron con él, y debido al calor extremo del día, las 7 muchachas se quedaron dormidas. Las abandonó en el bosque porque temía a su esposa, diciéndose a sí mismo que era preferible que murieran allí antes que ser asesinadas por su madrastra. Luego cazó un pájaro y durante su regreso a casa aplicó la sangre del ave en el rostro de su esposa, quien creyó que había matado a las jóvenes y declaró sentirse completamente recuperada. Mientras tanto, las hermanas despertaron y al encontrarse en el vasto bosque se aterrorizaron enormemente, gritando a todo pulmón, con la esperanza de que su padre las escuchara. Pero él estaba demasiado lejos y ya no podía oír sus voces, aunque hubieran gritado con la fuerza del trueno. Ese mismo día, 7 jóvenes príncipes,
hijos de un gobernante de una región vecina, habían ido de cacería a ese bosque. Durante su regreso a casa, el príncipe más joven dijo a sus hermanos que se detuvieran, pues creía escuchar la voz de alguien llorando y pidiendo auxilio. Los 7 príncipes montaron sus caballos y se abrieron paso por el bosque hasta llegar donde estaban las 7 hermanas. Al verlas y conocer su historia, decidieron que cada uno de ellos se casaría con una de estas desafortunadas muchachas y la llevaría a su hogar. Cada príncipe desposó a una de ellas, y cuando regresaron a su tierra natal, se celebraron grandes festividades por todo el reino, con motivo de las bodas de los príncipes con las 7 hermosas jóvenes. Después de un año, la hermana menor dio a luz a un niño que cautivó a sus tíos y tías, quienes lo rodearon de tanto cuidado que parecía tener 7 padres y 7 madres. Como ninguno de los otros príncipes y princesas había tenido hijos, todos acordaron que el hijo del 7º príncipe sería su heredero. Vivieron felizmente durante un tiempo, pero un día, el 7º príncipe anunció que iba de cacería y les pidió que lo esperaran. Sin embargo, nunca regresó. Sus 6 hermanos dijeron que irían a buscar qué le había ocurrido, pero tampoco volvieron jamás. Las 7 princesas se entristecieron profundamente, temiendo que sus esposos hubieran sido asesinados. Poco tiempo después, mientras la princesa menor se encontraba sentada con su hijo y sus hermanas dormían en la habitación, llegó a las puertas del palacio un hombre vestido con largas ropas negras que se presentó como un derviche. Los sirvientes le dijeron que no podía entrar al palacio, ya que todos los príncipes habían salido y se creía que estaban muertos, por lo que no se podía permitir el acceso a las viudas. Pero él insistió en que era un hombre bendito y que debían permitirle entrar. Los sirvientes ingenuos le permitieron la entrada al palacio sin saber que era un malvado hechicero. Este observó muchas cosas hermosas y vio a la princesa sentada con su pequeño hijo. El brujo encontró que ella era la mujer más bella que había contemplado en su vida. Le pidió que se marchara con él para convertirse en su esposa. La princesa se aterrorizó y le dijo que no se iría con él, ordenándole salir del palacio y llamando a los guardias para que lo expulsaran. Pero él le respondió que nadie más que él podía escucharla y que tendría que acompañarlo. Ella declaró que nunca abandonaría a su hijo ni se casaría con él. El hechicero se enfureció tremendamente por sus palabras y la transformó en un pequeño gato, llevándosela al exterior, mientras decía que ya que había rechazado ir con él por voluntad propia, sería obligada a hacerlo. La pobre princesa se vio forzada a acompañar al anciano sin poder liberarse de él. Cuando llegaron a las puertas del palacio, los sirvientes le preguntaron de dónde había obtenido ese adorable gato. Él les respondió que una de las princesas se lo había obsequiado, y al escuchar esto, le permitieron pasar sin hacer más preguntas. Inmediatamente después, las 6 princesas escucharon el llanto del hijo de su hermana y salieron de la habitación para encontrar al niño solo, sin que su madre estuviera cerca. Preguntaron a los sirvientes y cuando supieron sobre el derviche y el gato, comprendieron lo que había ocurrido. Enviaron sirvientes en todas las direcciones buscándolos, pero no lograron encontrar ni al derviche ni al gato. Perdieron la esperanza de volver a ver a sus esposos y hermana, y desde ese momento se dedicaron completamente al cuidado del hijo de su hermana. Los días pasaron hasta que el sobrino cumplió 14 años. Un día, sus tías le contaron la historia de su familia, y al escuchar este relato, decidió partir en busca de su padre, madre y tíos. Declaró que si lograba encontrarlos vivos, los traería de vuelta a casa. Sus tías le dijeron que ya habían perdido a sus esposos, hermana y cuñado, y que él era su única esperanza. Preguntándole qué harían si también se marchaba, él le suplicó que no le impidieran ir, prometiendo regresar pronto y, si era posible,
volver con sus padres y tíos. Buscó durante muchos meses sin poder descubrir nada que lo ayudara en su búsqueda. Después de recorrer cientos de millas, y cuando casi había perdido la esperanza de saber algo sobre sus padres y tíos, llegó a un país lleno de rocas, piedras y árboles. Allí divisó un gran palacio, junto al cual había una pequeña cabaña donde vivía la esposa del jardinero. Cuando esta mujer lo vio merodeando por los alrededores, corrió hacia él diciéndole que era mejor que se alejara de aquel lugar. Él se presentó como hijo de un príncipe y le explicó que buscaba a su padre, tíos y madre, quien había sido hechizada por un brujo malvado. La esposa del jardinero le contó que ese país y el palacio pertenecían a un poderoso y tiránico hechicero, y que si cualquier ser humano lo molestaba, él podía transformarlo. Le explicó que todas las rocas y árboles que veía habían sido personas en algún momento transformadas por el hechicero. Mencionó que una vez había llegado uno de los hijos de los príncipes, y poco después arribaron sus 6 hermanos, siendo todos convertidos en rocas y árboles. No eran los únicos desafortunados, pues allí vivía también una hermosa princesa que el hechicero había encarcelado durante 12 años porque ella lo odiaba y se había negado a casarse con él. El joven príncipe exclamó que finalmente había encontrado lo que buscaba. Le narró su historia a la esposa del jardinero y le rogó que lo ayudara a permanecer en aquel lugar para poder llegar hasta ellos. Ella prometió ayudarlo y le aconsejó que se ocultara del hechicero para evitar ser transformado también. El príncipe aceptó y la esposa del jardinero le proporcionó ropa de mujer diciéndole que fingiera ser su hija. Un día, mientras el hechicero paseaba por su jardín, vio a la supuesta joven y le preguntó quién era. Ella respondió que era la hija del jardinero. El hechicero dijo que era una muchacha pequeña y hermosa, y que al día siguiente llevaría un ramo de flores como regalo para la bella dama que vivía en la torre. El joven príncipe se alegró enormemente y fue inmediatamente a informar a la esposa del jardinero. Después de consultar con ella, decidió que sería más seguro permanecer disfrazado. La esposa del jardinero le sugirió que llevara algo pequeño para que su madre pudiera reconocerlo. Él le contó que su padre había obsequiado a la princesa un pequeño anillo de oro con su nombre grabado y que ella se lo había puesto cuando él era bebé. Cuando creció, sus tías pidieron que el anillo fuera agrandado para que pudiera usarlo. La esposa del jardinero le aconsejó que atara ese anillo a uno de los ramos de rosas que le llevaría a su madre. El muchacho ató anillo al ramo de rosas y su madre lo reconoció inmediatamente. El joven le contó sobre su larga búsqueda, pero ella le suplicó que bajo ninguna circunstancia arriesgara su vida tratando de rescatarla. Le explicó que el hechicero la había encarcelado durante 12 años por negarse a casarse con él, que estaba bajo vigilancia constante y que ya no veía esperanza de liberarse de su prisión. Pero su hijo era inteligente y le dijo que no se preocupara, que lo primero que necesitaban saber era el origen de los poderes mágicos del hechicero para poder liberar a su padre y tíos. Le pidió que en lugar de hablarle con ira, como lo había estado haciendo, le hablara con amabilidad, diciéndole que estaba dispuesta a casarse con él y que luego tratara de descubrir en qué consistían sus poderes. La princesa decidió seguir el consejo de su hijo. Al día siguiente, mandó llamar al hechicero y le habló tal como su hijo le había pedido. El hechicero se regocijó enormemente y le suplicó que celebraran la boda lo más pronto posible. Ella le dijo que quería conocer todo sobre él. Él respondió que no era como los demás. A cientos de miles de millas de distancia, había un país desolado cubierto por un denso bosque, en cuyo centro había un pozo profundo que contenía una gran serpiente. Si algo le ocurriera a esa serpiente, su vida llegaría a su fin. Sin embargo, era imposible que le pasara algo,
porque había colocado miles de genios como guardianes alrededor de las palmeras, quienes mataban a cualquiera que intentara acercarse al lugar. La princesa le contó a su hijo lo que el hechicero había revelado, pero le rogó que abandonara la idea de llegar hasta la serpiente. El príncipe respondió que no temiera, que regresaría pronto y que mientras tanto mantuviera su relación con el hechicero y siguiera posponiendo su matrimonio con diferentes excusas hasta que él regresara. Después de decir esto, partió y viajó millas y millas hasta llegar al bosque. Debido al cansancio que había acumulado, se recostó bajo un árbol y se durmió. Despertó al escuchar un suave silbido y cuando miró a su alrededor, vio a la gran serpiente dirigiéndose hacia un nido de águila en la copa del árbol bajo el cual había estado durmiendo. Cuando la vio dirigirse hacia los polluelos, desenvainó su espada y mató a la serpiente. Tan pronto como la serpiente murió, todo el bosque cobró vida súbitamente. Donde antes había rocas, piedras y árboles, aparecieron príncipes y líderes saltando de alegría. El príncipe y sus 6 hermanos recuperaron sus formas naturales, liberaron a la princesa y regresaron con sus esposas gracias al valiente príncipe joven. Esta increíble historia de amor, magia y valentía nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la determinación y el coraje pueden triunfar sobre el mal. No olvides suscribirte para descubrir más relatos extraordinarios que te mantendrán al borde de tu asiento. Un pescador humilde salía cada amanecer hacia el río, llevando consigo únicamente su red desgastada y la esperanza de conseguir el sustento diario. Su rutina era siempre la misma: capturar un pez, venderlo en el mercado y con esas pocas monedas comprar alimento para su esposa y sus pequeños hijos. La paciencia era su compañera constante mientras aguardaba junto a la orilla, observando cómo las aguas fluían tranquilamente bajo el sol matutino. Aquella mañana particular, algo diferente ocurrió. Su red comenzó a moverse con una fuerza inusual, como si hubiera atrapado algo extraordinario. Al tirar con todas sus fuerzas, descubrió un pez de tamaño descomunal, más grande que cualquier otro que hubiera pescado en toda su vida. Sus ojos brillaron de alegría, pensando en el buen dinero que obtendría por semejante captura. Mientras se dirigía al mercado cargando su preciado pez, escuchó el llanto desgarrador de unos niños. Su corazón bondadoso no pudo ignorar ese sonido de sufrimiento. Se acercó y encontró a una madre viuda sentada en el suelo, rodeada de sus 2 pequeños hijos que lloraban de hambre. La mujer le explicó entre lágrimas que no habían probado bocado en 2 días completos y que desde la muerte de su esposo no tenía manera de alimentar a sus criaturas. El pescador se quedó inmóvil contemplando la terrible disyuntiva que tenía ante sí. Ese pez representaba el único ingreso que tenía para mantener a su propia familia, pero la desesperación en los ojos de esa madre y el llanto de esos niños inocentes tocaron las fibras más profundas de su alma. Sin dudarlo un segundo más, extendió el pez hacia la mujer y le dijo que lo tomara para alimentar a sus pequeños. La gratitud de la viuda fue inmensa. Tomó el regalo con manos temblorosas y corrió a prepararlo para sus hijos hambrientos. El pescador, por su parte, regresó al río con las manos vacías, pero el corazón lleno de paz. Lanzó nuevamente su red al agua y para su asombro capturó un pez y hermoso que el anterior. La providencia parecía haberle recompensado inmediatamente por su acto de generosidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo pequeños actos de bondad pueden transformar vidas de maneras impensables? Déjame saber en los comentarios si has vivido alguna experiencia similar. Dar sin esperar nada a cambio te trajo bendiciones inesperadas. Cuando llegó a su hogar con la nueva captura vendida, su esposa lo recibió con reproches. No podía entender cómo había regalado su única fuente de ingresos del día. El hombre le explicó pacientemente
que había encontrado una familia en situación mucho más desesperante que la suya y que dar de comer a esos niños hambrientos era más importante que cualquier ganancia monetaria. Su esposa, sin embargo, no compartía esa perspectiva y le recriminó duramente por lo que consideraba una irresponsabilidad hacia su propia familia. Mientras tanto, algo extraordinario estaba sucediendo en la casa de la viuda. Al limpiar el pez para cocinarlo, descubrió en su interior una perla de valor incalculable. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría al comprender que esa gema preciosa sería la solución a todos sus problemas económicos. Al día siguiente visitó a varios comerciantes de joyas hasta encontrar uno dispuesto a pagar el precio justo por tan excepcional hallazgo. Con el dinero obtenido, la mujer compró una casa grande y terrenos fértiles para cultivar. Su vida cambió radicalmente de la pobreza extrema a la abundancia, pero su corazón agradecido no olvidaba al pescador bondadoso que había sido el instrumento de su salvación. Día tras día, regresaba al lugar donde lo había conocido, esperando encontrarlo para recompensarlo adecuadamente por su generosidad. Pero el hombre nunca aparecía por allí. El pescador continuaba con su vida de privaciones, alternando entre la pesca y la recolección de leña en el bosque para generar algunos ingresos adicionales. Durante una de esas excursiones al bosque, un incendio feroz comenzó a extenderse entre los árboles. En medio del caos y las llamas, notó una pequeña serpiente atrapada luchando desesperadamente por escapar del fuego voraz. Sin pensar en su propia seguridad, se adentró entre las llamas y rescató a la pequeña criatura. Para su absoluto asombro, la serpiente comenzó a hablar, revelándose como un ser mágico. Le agradeció profusamente por salvar su vida y como recompensa por su valentía y compasión, le otorgó un don extraordinario: la capacidad de comprender el lenguaje de todos los animales. Le advirtió que mantuviera este regalo en secreto y desapareció misteriosamente. Al principio el pescador pensó que todo había sido producto de su imaginación, alterada por el humo y el peligro. Pero cuando regresó al río y escuchó a dos peces conversando sobre un cofre lleno de tesoros escondido en el fondo del agua, comprendió que el encuentro con la serpiente mágica había sido completamente real. Los peces mencionaban que ese cofre era la razón por la cual raramente alguien lograba pescar en ese lugar específico. Intrigado por lo que había escuchado, decidió sumergirse en las aguas poco profundas y explorar el fondo. Efectivamente, encontró el cofre de madera que mencionaban los peces. Con gran esfuerzo, logró sacarlo del agua y llevárselo a casa. Al abrirlo, en la intimidad de su hogar, tanto él como su esposa quedaron deslumbrados. Estaba repleto de monedas de oro, piedras preciosas y joyas de valor incalculable. Su esposa, extasiada por la riqueza repentina, le dijo que ahora debía pensar únicamente en el bienestar de sus propios hijos y dejar de ayudar a extraños. Argumentaba que si continuaba regalando dinero a los pobres, pronto se encontrarían en la misma situación de necesidad. El pescador, sin embargo, mantenía firme su convicción de que debía compartir las bendiciones recibidas con quienes más lo necesitaran. La atención en el matrimonio creció considerablemente. Mientras su esposa insistía en acumular riquezas y vivir una vida de lujos, él sentía en su corazón que tenía la responsabilidad moral de ayudar a los menos afortunados. Un día, sentado bajo un árbol reflexionando sobre esta situación, escuchó a un pajarito que le hablaba directamente, aconsejándole que construyera un refugio para los pobres, donde pudieran encontrar alimento y abrigo. Siguiendo el sabio consejo del ave, compró extensos terrenos agrícolas y construyó un albergue completamente equipado para atender a las familias necesitadas. Contrató a un hombre virtuoso para administrar el lugar y proporcionó suficientes recursos para que los pobres de la región tuvieran acceso permanente a comida, refugio
y oportunidades de trabajo en las tierras de cultivo. Todo esto lo hizo sin informar a su esposa, quien gradualmente notó que ya no llegaban mendigos a su puerta pidiendo limosnas. Cuando ella le preguntó sobre este cambio, él le explicó que las familias pobres habían conseguido trabajo en unas tierras agrícolas y ya no necesitaban pedir caridad. Aunque sospechaba que su esposo estaba detrás de esta mejora en la situación de los necesitados, no pudo obtener una confesión directa de él. Un día, la esposa recibió noticias de que su madre y su hermana mayor se habían convertido en las personas más acaudaladas de su región natal. Emocionada por la oportunidad de presumir su propia riqueza, insistió en que fueran a visitarlas inmediatamente. Durante el viaje en su carruaje tirado por mulas, el pescador escuchó una conversación reveladora entre los animales. Las mulas comentaban entre ellas sobre la hipocresía de la mujer, revelando que había abandonado a su familia cuando eran pobres, mintiendo a su esposo sobre su situación económica real y que ahora quería reconectarse únicamente porque se habían enriquecido. Esta información confirmó las sospechas del pescador sobre el verdadero carácter de su esposa. Al llegar al palacio donde vivían los familiares de su esposa, fueron recibidos con gran júbilo. La hermana viuda de su esposa reconoció inmediatamente al pescador como el hombre bondadoso que le había regalado el pez con la perla en su interior, el cual había sido la base de su fortuna actual. Expresó su eterna gratitud hacia él, explicando cómo ese acto de generosidad había transformado completamente su vida y la de sus hijos. La esposa del pescador escuchaba esta conversación con creciente irritación y resentimiento. No podía comprender cómo su esposo había regalado algo tan valioso que podría haber beneficiado a su propia familia. Durante el viaje de regreso, sus reproches se intensificaron hasta convertirse en amenazas directas. Le exigió que le revelara todos sus secretos y le advirtió que si no lo hacía, cerraría la casa y no le permitiría entrar nunca más. Cansado de los constantes conflictos y la incompatibilidad fundamental de valores entre ambos, el pescador tomó una decisión drástica. Se dirigió a las autoridades judiciales y formalmente cedió todos sus bienes y propiedades a su esposa. Le explicó que era evidente que tenía ambiciones completamente opuestas sobre cómo vivir la vida y que era mejor que cada uno siguiera su propio camino. Su esposa, eufórica por haber obtenido toda la riqueza, inmediatamente comenzó a planificar la construcción de un palacio más grandioso que cualquier residencia real. Vendió todo lo que le recordara su vida anterior de pobreza y simplicidad, incluyendo los muebles modestos y los utensilios básicos que habían usado durante años. Su obsesión era crear una vida de lujo absoluto que borrara cualquier vestigio de su pasado humilde. Cuando finalmente terminó la construcción de su palacio soñado y se preparaba para habitarlo por primera vez, la tierra comenzó a temblar violentamente. En cuestión de segundos, el suelo se abrió y se tragó completamente el palacio, junto con todas las riquezas que había acumulado en su interior. No quedó absolutamente nada de su fortuna ni de sus ambiciones materiales. ¿Sabías que muchas culturas antiguas consideraban que la avaricia extrema y el desprecio hacia los pobres podían atraer la ira divina? Esta historia refleja una sabiduría universal sobre las consecuencias de perder nuestra humanidad en la búsqueda del dinero. De un momento a otro, la mujer, que había sido inmensamente rica, se encontró en la calle, sin hogar y sin posesiones. Tenía demasiado orgullo para regresar con su familia, temiendo ver lástima en sus ojos y tener que pedirles ayuda. Se sentó entre los escombros de lo que había sido su palacio, llorando amargamente su desgracia. Los transeúntes pasaban junto a ella sin prestarle atención, pero curiosamente, los mismos pobres a quienes había despreciado se acercaban a ofrecerle comida y algunas monedas. Esta ironía la conmovía profundamente.
Aquellos que menos tenían eran los únicos dispuestos a compartir, mientras que los ricos la ignoraban por completo. Un día, su excesoso pasó por casualidad por el lugar y se quedó estupefacto al ver los restos de lo que había sido una construcción magnífica y encontrar a su antigua compañera convertida en una indigente. Se acercó a ella con compasión genuina y le preguntó qué había ocurrido. Entre sollozos, ella le confesó que creía que había sido castigada por su comportamiento cruel hacia los necesitados y le pidió perdón por todos los errores que había cometido. El pescador, sin guardar rencor alguno, le extendió la mano y le propuso que lo acompañara. Le explicó que los pobres, a quienes ella había menospreciado, le habían construido una casa modesta donde vivía tranquilo y que constantemente preguntaban por ella con preocupación sincera. La llevó hasta ese hogar sencillo, pero lleno de calidez humana. Sus hijas la recibieron con los brazos abiertos y los vecinos pobres del barrio le dieron la bienvenida sin reproches ni resentimientos. Le preguntaron si tenía algún inconveniente en vivir entre personas de escasos recursos económicos. Ella, transformada por la experiencia de haber perdido todo, respondió con humildad que había aprendido a valorar a las personas por su bondad y no por su cuenta bancaria. Reconoció que los pobres, a pesar de tener sus riquezas limitadas en la vida terrenal, poseían corazones generosos y espíritus agradecidos que los hacían verdaderamente ricos en las cosas que realmente importan. Le pidió perdón nuevamente a su exesposo por no haber comprendido antes la importancia de la compasión y la solidaridad humana. La historia concluyó con ambos, viviendo en armonía dentro de esa comunidad de personas sencillas, pero nobles de corazón. Ella había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en oro ni en propiedades, sino en la capacidad de amar, ayudar y ser solidario con el prójimo. El pescador, por su parte, continuó siendo el mismo hombre bondadoso de siempre, demostrando que la coherencia entre los valores y las acciones es lo que define el carácter real de una persona. Esta narrativa nos enseña que la vida tiene formas misteriosas de equilibrar las injusticias, recompensar la bondad genuina y corregir la arrogancia desmedida. La generosidad sincera siempre encuentra su camino de regreso multiplicada, mientras que la avaricia y el egoísmo terminan consumiendo a quienes los practican. La transformación de la esposa del pescador ilustra que nunca es demasiado tarde para cambiar, aprender y convertirse en una mejor versión de nosotros mismos. Si esta historia te ha inspirado y quieres seguir descubriendo relatos que transforman perspectivas y tocan el corazón, no olvides suscribirte para no perderte ninguna de estas joyas narrativas que cambian vidas. M.